Abre su Biblia, por favor, del libro de Colosenses. Estamos ya entrando en la parte final de nuestro estudio de la epístola a Colosenses. Y es mi deseo, ¿no? Luego de acabar de estudiar el libro de Colosenses de una forma sistemática, pues positiva, versículo por versículo, pues luego hablar un poco de la cristología antes de volver a tomar otro libro para estudiarlo. Pero estamos ya a unos 2 sermones o estudios de terminarlo, Colosenses capítulo 4. Y vamos a leer 1, 2, 3 versículos hoy, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. ¿Ya todos lo tienen? Dice versículo 2, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a estudiar estos 2 versículos y nos enfocamos en el versículo 2 primeramente, donde el apóstol encontramos desde el versículo 2 al versículo 4, en estos 3 versículos encontramos una exhortación y encontramos una petición. La exhortación que se encuentra en el versículo 2 era una exhortación ¿a qué? A orar, ¿cierto? Era orar. Y según lo encontramos en el versículo 2, esa exhortación a la oración tenía 3 aspectos. ¿Cuáles eran los 3 aspectos? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? Ok, perseverar, velar y con acción de gracias. De gracias. Y dijimos que cuando hablábamos de perseverar, estábamos hablando de que todos nuestros sentidos deberían estar bien abiertos, bien dispuestos, ¿no? Como cuando usted está pasando por un lado peligroso y usted está bien alerta para poder reaccionar rápidamente. En el estudio de hoy quizás sea un poco más corto y decidí, digamos, enfocarnos solamente, dedicar el sermón exactamente al versículo 3 y 4, porque estos 2 versículos son quizás un reto para todos aquellos pastores o aquellos que predicamos la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo da un mensaje claro a la hora de pedir oración. Cuando los pastores o los predicadores piden oración, creo que el apóstol Pablo nos deja un mensaje claro, cómo debe ser esa petición de oración. Leámoslo nuevamente, dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y yo, por lo que veo parándome allí por un momento, por lo que veo al final de la carta que él dice, nosotros, está hablando a todos los colaboradores que él tiene mientras está escribiendo esta carta, dijeron también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Creo que la semana pasada lo mencioné y hoy voy a volver a recordarlo. Pero por la historia bíblica sabemos que en el momento que el apóstol Pablo escribió esta carta, se encontraba preso ¿en dónde? Se encontraba preso en Roma. Y una de las cosas que notamos es que la preocupación del apóstol Pablo no era su persona. Su preocupación era ¿qué?
el avance del evangelio. Y por eso, digamos, puse allí, ¿no? Siguiendo la secuencia de lo que venimos hablando. El nuevo hombre ora por la proclamación o por el avance del evangelio. En su oración no vemos manifestado el deseo egoísta de un hombre, sino que vemos los deseos de, del reino de Dios manifestados en su petición. Pablo pudo pedir a los hermanos, oren por mí para que yo sea bendecido. Porque si yo soy bendecido, ustedes van a ser bendecidos. Yo la única forma en que entiendo esa frase es si estoy pensando en bendición desde la perspectiva que el apóstol Pablo está hablando aquí. Pero tristemente hoy a veces se usa esa frase de una forma incorrecta, es decir, si el pastor es económicamente bendecido, entonces las ovejas también van a ser económicamente bendecidas. Eso es una falacia, totalmente. Pero Pablo pudo haber orado. Oren por mí para que mi estadía en la cárcel sea mucho mejor, sea más amena. Oren por mí para que sea liberado rápidamente de esta cárcel. Pero no, su preocupación siempre era el avance del evangelio. Su petición iba enfocada a que Dios abriera puertas para la palabra de Dios y para que esa palabra fuera predicada con eficacia. Por ejemplo, él dice ahí en el versículo, ¿no? Yo estoy. 3. Orando por nosotros para que Dios nos abra puerta. Yo creo que algunos de ustedes abra puertas. Yo creo que usted muchas veces ha escuchado esa frase. El Señor te va a abrir puertas. Lo interesante es que cuando usted y yo vamos al Nuevo Testamento y escuchamos esta frase o vemos esta frase que abra puertas, Dios o los escritores siempre le están relacionando como qué, como oportunidades para predicar el evangelio. Hoy esa expresión en nuestro tiempo, eso ¿cómo es que se dice? Es utilizada de otra forma. Y le dice a la gente y le promete que las puertas se van a abrir. La gente está pensando en otra cantidad de cosas. Bíblicamente, y Pablo lo dice aquí, dice, para que el Señor abra puertas, ¿para qué? Para la palabra. Es decir, es una expresión y no debe entenderse. Primero, déjeme decirle dos cosas. Esta expresión, abra puertas para la palabra, no debe entenderse como que el apóstol Pablo está orando para que sea liberado, para luego ir y seguir predicando. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él lo que está diciendo es, Señor, oren a Dios para que aún aquí preso en la cárcel se abra una oportunidad para que yo siga predicando el evangelio. Y al pensar en la petición del apóstol Pablo, en medio de su condición, podemos decir que Pablo había entendido la soberanía y la providencia de Dios. ¿Por qué digo soberanía? Porque Pablo entendía que Dios tenía el control de todo y que si estaba allí en la cárcel era porque Dios había ¿qué? ¿Había qué? Permitido. Él había entendido. Si Dios lo hubiera querido sacar de ahí, lo saca. ¿Sacó a Pedro? Sí. Y la iglesia empezó a orar y Pedro para afuera. O sea, Pablo había entendido, eso es entender la soberanía de Dios. Pablo entendió, yo estoy preso porque es voluntad de Dios. Y la voy a aceptar. Hermanos, hay cosas en las cuales tú y yo estamos simplemente porque es la voluntad de Dios o porque Dios lo ha permitido así en su
soberanía. Y segundo, que había entendido la providencia de Dios, porque él entendió que Dios estaba usando esa circunstancia en la que él estaba viviendo para que el evangelio siguiera avanzando. Ahora, todos sabemos, ¿no? Con solo leer la escritura de que el encarcelamiento del apóstol Pablo no fue el fin de su ministerio. Fue durante el periodo de esa cárcel que él escribió. ¿Cuántas epístolas escribió mientras estaba preso? ¿Cómo? 4. ¿Cuáles? Timoteo no. Efesios, Colosenses. Ya estudiamos la otra, ¿se les olvidó? Filipenses, y la última no la hemos estudiado, pero la vamos a estudiar un día de estos. ¿Cuál es? Algunos no saben que existe, pero sí existe en la Biblia. Filemón. Avanzó el reino, aún detenido. Esa es la providencia de Dios. Hermano, la providencia de Dios es que aún en las circunstancias difíciles que usted esté pasando, Dios las puede usar de manera maravillosa para trabajar en nuestra vida. Ahora, mira algo interesante que yo creo que es digno de resaltar. Vaya a Filipenses, uno de los libros que él escribió en la cárcel y que es conocido, ¿no? La carta o la epístola del gozo, ¿no? Porque a pesar de que está preso, él se regocija, se goza en el Señor. Ahí fue donde muchas veces Jesús en ese versículo sacado de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Para motivar a hacer un montón de cosas. Pero Pablo lo escribe en el contexto de estar detenido. Pero mire el capítulo 1, versículo 12 al 14. Mire lo que vamos a leer allí. Que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para el progreso del evangelio. Pablo dice, no se preocupen si yo estoy detenido, he estado sufriendo físicamente, pero alabo a Dios, porque todo eso que me está pasando a mí ha tenido el propósito fundamental por el cual yo fui llamado, que el evangelio siga ¿qué? Progresado, siga creciendo, ¿no? Y de hecho, anoche de un rato hablamos hablamos algo y papá mencionó algo a la hora de la comida que decía que cómo han perseguido el cristianismo por toda la historia. Y entre más lo persiguen, más crece. Esa es la promesa del Señor. Y en los momentos donde en los momentos de mayor persecución es donde ha habido mayores avivamientos. Hermano, y avivamiento, perdóneme, avivamiento no son gritos ni saltos ni nada. Avivamiento es que el evangelio está siendo proclamado, que las personas están arrepintiendo y están llegando a Cristo, reconociéndolo como Salvador, como Señor de sus vidas. Sigue diciendo el versículo 13. De tal manera, mire lo que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, el sufrimiento de Pablo, en lugar de atemorizar a la gente y de callar a la gente, ¿qué hizo? Dice aquí que se atrevieron a hablar la palabra sin temor. Y durante todo el encarcelamiento del apóstol Pablo, el evangelio no se detuvo. Pablo le predicaba el evangelio a todos los que lo rodeaban. No lo voy a buscar, se lo voy a decir para que usted los anote. Pero en Hechos 22, versículo 1, usted vemos ahí en la turba de Jerusalén, ahí se predicó. En Hechos 24, 10, cuando estaba frente a Félix, ahí le predicó. En Hechos 26, básicamente el 1 en adelante, tiene la oportunidad de predicarle nada más y nada menos que a Herodes y Agripa, ¿no? Y recuerde cuando Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Yo digo, así hay muchos en las iglesias que por poco, pero no son. En Filipenses 1:13 habla de los soldados romanos. O sea, algunos soldados romanos llegaron a los pies de Cristo por su predicación. En Filipenses 4:22 habla de que algunos miembros de la casa del César, o sea, algunos trabajadores del César habían llegado a los pies de Jesucristo. Y en Hechos 28,
versículo 17, habla de los miembros de la comunidad judía de Jerusalén. Así que la petición que Pablo está pidiendo aquí, ya podemos nosotros recopilar que estaba siendo ¿qué? Contestada. El evangelio estaba siendo proclamada. Y quizás, dicen los estudios, este pasaje lo vamos a leer varias veces la noche de hoy, pero vaya a Hechos, capítulo 28, porque allí se resume, digamos, la actividad evangelística del apóstol Pablo mientras estuvo en Roma. Lo tiene Hechos. Dice Hechos 28. Dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y mire, y recibía, ¿a quiénes? A todos los que venían a él. ¿Y qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Para Pablo no existían quejas, para Pablo no existían circunstancias difíciles, para Pablo simplemente existían oportunidades para predicar el Evangelio. Así que hermano, la oración ayuda en el avance del reino. Dios lo estipuló de esa manera que la oración es un vehículo, aunque Él sabe todas las cosas, Él quiere que a través de la oración nosotros abramos nuestros labios y clamemos. La palabra nos exhorta a que una y otra vez clamemos. Y mire lo que dice. ¿Cuál es el propósito? Bueno, para que Dios quite toda oportunidad, toda dificultad que pueda presentarse o oponerse a la predicación del Evangelio. Y Pablo en el versículo 3, ahí en Colosenses, mire cómo lo describe. Mire, él dice, versículo 3, por nosotros para que abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo dice, oren para que a mí se me presente cada oportunidad, para que yo pueda hablar, no lo que yo quiero hablar, no lo que a mí me gusta, para que yo pueda hablar el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Bueno, hermano, podemos decir simplemente que era la obra de salvación de Jesucristo, que en el Antiguo Testamento estaba velada para los hombres, pero que en el Nuevo Testamento había sido ¿qué? Revelada. La obra de salvación de Cristo, que Dios Padre llevó a su Hijo a la cruz del Calvario y en su muerte y en su resurrección hay perdón de pecados. Hermano, y esa es la esencia de la evangelización. Aprovechando, podemos meternos ahí un poquito, ¿no? Dar a conocer que el centro de la salvación es ¿quién? Cristo. A veces presentamos el evangelio como si el centro fuéramos nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, 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 ese no es el centro de la evangelización. El centro de evangelización es Cristo. Que Dios se encarnó en un hombre, en Cristo, para morir por el pecador. Que nadie puede ser salvo apartado de esta verdad de Cristo. Nadie. No es a través de una iglesia, ¿no? Roma quiere decir que es a través de ellos, no es a través de Roma, no es a través de María como intercesora, como dijo John MacArthur por ahí en una frase que leí. María desde que murió no volvió a orar por ninguna otra persona. El único intercesor es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación, no hay evangelio. El evangelio es Cristo. Entonces, hermano, dar el testimonio de tu vida a una persona no es evangelizar. Eso no es evangelizar.
Prometerle a la gente que si llegas a Cristo, todos sus problemas se van a acabar, tampoco es evangelizar. Eso es mentirle a la gente. O levante la mano el que desde que se hizo cristiano nunca más tuvo problemas. Sí, antes se aumentan. Decirle, perdóneme lo que voy a decir, porque yo sé que todos quizás fuimos criados en eso, quizás aquí hemos ido corrigiendo un poco ese concepto, pero perdóneme por lo que voy a decir, pero una verdad, decirle a la gente, acepta a Jesús como tu Salvador, tampoco es evangelizar, a menos de que usted le explique a la gente qué significa aceptar a Cristo como Salvador. Porque casi nunca le decimos a la gente, no, tú aceptas a Cristo como Salvador y eso es estado. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues repite conmigo esta oración y ya está. No, no, no. ¿Qué implica aceptar a Cristo como Salvador? Implica de que yo soy un pecador. Implica de que como soy pecador estoy bajo la ira de Dios. Implica de que en este momento soy un enemigo de Dios. Implica de que no importa qué haga yo, que yo pueda hacer, nunca podré ganar el favor de Dios. Implica que mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Jesucristo sea mi Salvador implica algo que a la gente no le gusta. Tomar su cruz y qué? Y seguirlo. Y tomar su cruz. No es simplemente, bueno, la esposa que te tocó o el esposo que te tocó o el trabajo que te tocó. No, no, eso no es tomar la cruz de Cristo. Es simplemente estar dispuesto a vivir y a padecer lo que Cristo vivió y padeció por causa del Evangelio. Renunciar a los placeres del mundo. Y entonces cuando usted empieza a hablar de todo eso y empieza a decirle, y arrepentimiento. Es dejar la vida pasada, soltar todas las cosas que tú antes amabas, dejar de amarlas y comenzar a amar lo que es su palabra. Entonces cuando usted empieza a presentar todo eso, entonces cuando la gente dice, no, pero es que yo no quiero volverme fanático. No, una cosa es ser fanático, otra cosa es vivir de acuerdo a la palabra. Hermano, cada vez que proclamamos a Cristo estamos haciendo su voluntad. Dice el versículo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y Pablo añade que por causa de proclamar el misterio de Cristo, o sea, por causa de hablar de ese Cristo que vino, que murió y resucitó y que regresará, es que yo estoy preso. Mire lo que dice el versículo. Por el cual también estoy preso. Y póngame atención, porque a veces tenemos la idea equivocada y uno piensa que si uno hace la voluntad de Dios, todo saldrá bien. Todo será color de rosa. Todo el mundo me va a querer, todo el mundo me va a abrazar, todo el mundo, no, no, no. Ves más, la vida del apóstol Pablo, la vida de José, de Daniel, entre otros, nos muestran todo lo contrario. Que hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a costar muchas dificultades y problemas. Y yo le voy a decir algo que quizás contrario a lo que usted, quizás aquí no lo ha escuchado, pero quizás en otros lados usted lo ha escuchado y será muy popular en las redes sociales. Pero Cristo nunca prometió protegerte o librarte de experiencias dolorosas e injustas si permaneces fiel y obediente. Él nunca prometió eso. Lo que Dios prometió, lo que Él sí prometió, es que nunca te abandonará y que te guardará en medio de experiencias difíciles y dolorosas e injustas para que nada te pueda robar la paz mientras haces su voluntad. Eso sí lo prometió. Así que no le andemos prometiendo a la gente, ven a Cristo y tus problemas se arreglan. Ven a Cristo y tu matrimonio se arregla. Posiblemente no arregla. Posiblemente se empeora. Él no prometió eso. Y a veces andamos, y lo hemos dicho cuando hablamos de la oración el otro día, a veces le andamos pidiendo a Dios promesas que Él no ha hecho, no ha hecho. Él nunca prometió que no ibas a pasar, que te iba a librar de pasar por situaciones dolorosas e injustas. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis
aflicciones. Pablo dijo, ¿no? Que si usted quiere vivir piadosamente va a recibir ¿qué? Persecución. Pero él sí te prometió que en medio de las dificultades él estará contigo. Que cuando pases por valle de sombra de muerte, él estará contigo. Su vara y su callado te van a infundir aliento. Mi paz os dejo, no con el mundo lo doy. Por nada estéis afanosos, sino que confiar y esperar en él. Eso sí lo prometió él. Ahora, Pablo es un claro ejemplo de esta verdad. Fue precisamente por ser obediente que estaba preso. Lo acusaron falsamente, ¿no? De algunas cosas que estaba haciendo y como resultado terminó preso. Un encarcelamiento horrible, un encarcelamiento angustioso, pero también vemos que Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó. Así que no espere que porque usted y yo estoy haciendo la voluntad de Dios y lo estoy sirviendo y porque estoy pasando por situaciones difíciles, no, dele gracias a Dios, bástese de la gracia, como le dijo a Pablo, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Lo estudiamos la semana pasada y Pablo dijo, cuando entendió eso, Pablo dijo, de buena gana me glorío. Vaya, y no es que uno sea masoquista, vaya a Romanos 8. Pero hermano, muchas veces lo que necesitamos es pasar por problemas o dificultades para que Dios trabaje en nuestras vidas, muchas veces. Ahora, yo con eso no estoy tratando de darle una explicación a la situación que se esté pasando hoy. Simplemente estoy diciendo, muchas veces es necesario, lo que nosotros necesitamos es pasar por circunstancias difíciles para que Dios forme cosas en nuestra vida. Yo leí el testimonio de un pastor que un joven un día le dijo a un maestro bíblico que tenía un tremendo ministerio y le dijo, pastor, es que yo quiero, maestro, yo quiero ser como usted es, ore por mí para que yo pueda ser así, con ese carácter, ese de siervo que usted tiene. Y el maestro le dijo, claro que sí, vamos a orar. Y entonces empezó a orar y empezó a orar para que el Señor, para que este joven pasara por dificultades familiares, por una cantidad de cosas. Y en medio de la oración este joven lo paró y le dijo, le dijo, un momentico. Un momentico, yo estoy orando para que Jesús está orando para que pase por todas esas cuestiones. A lo que él le contestó, ¿de dónde crees que Dios me ha formado si no es a través de todas esas dificultades que yo he pasado en la vida? Y hoy usted ve creyentes que están en medio de algún chisme y están llorando, ay, me tienen un chisme, ay, ay. En vez de decirle, Señor, ¿qué quieres formar en mi vida? Deje de quejarse y póngase a preguntar, ¿qué va a formar Dios en mi vida? Lo chocaron viniendo para la iglesia. Ay, iba para la iglesia y se me chocó el carro. No vuelvo a la iglesia. No, dele gracias a Dios y diga, Señor, ¿qué quieres formar en mi vida? Mira lo que dice Romanos 8:32. Es conocido, ya lo leímos la semana pasada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y cuando la gente ve la palabra, a ver, ¿dónde la pongo? Todas las cosas, ¿en qué piensan normalmente? En todas las cosas materiales. Salud, dinero, trabajo, amor, besos, abrazos. Todo, pensamos en todo lo, hermano, ¿sabe? Se ha puesto a pensar que usted, que esas todas las cosas también incluye muchas veces dificultades. Dificultades. Yo iba para allá. Vamos porque dificultades suena demasiado, ¿qué? General, ¿no? Demasiado general. Bueno, y si lo especificamos, entonces dijo la hermana por allá, ¿qué dijo? Enfermedad. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? A ver, ¿por qué está pasando? ¿Por qué dificultades ha pasado? Dígala sin miedo. ¿Cómo? Escasez, ¿no? Escasez, ¿qué más? Problemas familiares. ¿Qué más? Matrimoniales. ¿Qué más? ¿Ya se les olvidaron? Todos los que han pasado. ¿O les da vergüenza decirlos?
Problemas con el vecino, problemas en el trabajo, problemas económicos, todas esas cosas. Y recuerde que este versículo 32 está totalmente alineado con lo que dice el versículo 28, ¿no? Donde nos ayudan esas cosas para ser formados conforme a la imagen de Cristo. Ahora, este evangelio no cuadra porque hoy la gente quiere escuchar todo y va a ir bien. Hoy la gente quiere escuchar, tú vas a ser empresario, las puertas se te van a abrir, van a llegar nuevos trabajos, van a llegar muchos cheques este año que viene, no van a haber problemas. La gente eso es lo que quiere escuchar. Es más, a ver si lo encuentro. No sé por qué se voltea. A ver si no quedó grabado aquí. Oh, sí quedó grabado aquí. Porque es que yo hoy me encontré una foto interesante, ¿no? Pero dice lo siguiente, los profetas de la Biblia, ¿cuáles son las profecías de los profetas de la Biblia? Arrepiéntete de tu pecado, deja de pecar, deja de adulterar, busca la verdad de Dios, aléjate del mal, aléjate de la idolatría. ¿Cuáles son los famosos profetas hoy? Serás prosperado, viene aumento en tu sueldo, vas a ir a las naciones, esa es buena, vas a ir a las naciones, yo te veo a las naciones, vas a ir tu negocio será prosperado, pacta y serás bendecido. Ya, no, este es el típico. Llegó el año de la cosecha. Este es el año de la cosecha. Este es el año donde vendrá tu carro y tu moto y tu casa. Yo no encuentro nada de diciendo enfermedades, dificultades, porque si usted está en enfermedad, está en dificultades matrimoniales, lo que pasa es que te falta fe, no has sembrado lo suficiente, no has pactado lo suficiente, o como estás hablando mal del ungido, entonces por eso estás en enfermedad. ¿Cómo hablaría mal del apóstol Pablo y los ungidos entonces? Porque tenía una enfermedad terrible. Clamó 3 veces y Dios no lo quiso sanar por chismoso y calumniador. No, cuando usted lee la escritura sabe que Pablo entendió el concepto, dijo, para que no se me suman porque somos seres humanos propensos a fallar. Hermano, todas las cosas ahí en versículo 32 en Romanos 8 incluyen problemas y dificultades. La próxima vez, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros? La próxima vez que usted se encuentre en un problema, en una dificultad, no se queje. Vaya a Dios y dígale, Dios, ¿cómo estás usando esto para formar mi vida? Para formar mi carácter como hijo tuyo. Ahora, si usted es honesto y usted puede empezar a hacer un análisis de su vida, usted va a poder identificar que muchos problemas que usted tuvo en el pasado difíciles lo han preparado y lo han formado para ser el hombre o la mujer que es el día de hoy. Si usted es honesto, usted puede decir que creció espiritualmente y maduró espiritualmente gracias a esas dificultades. John Piper sobre este texto de Romanos 8:32 dice algo interesante. Porque creo que más adelante, a ver, ¿dónde está 8:32? Cuando empieza a hablar de que quién nos separará ni la vida de la muerte, ¿dónde está? ¿Cuándo lo encuentro? A ver si lo veo. Bueno, luego. Pero mira lo que dijo John Piper sobre esto, creo que es interesante. Sí, donde dice que quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, hambre, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. No, sí, no, es que yo estaba buscando, era. Ok, ve al versículo 36, porque Cristo está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. No, pero mire lo que dice John Piper sobre esto. Lo que Dios está prometiendo es que Él nos va a dar todo lo que nos hace falta para mantenernos apegados a Él, creyendo en Él, aunque nos maten. Mantenernos apegados a Él, creyendo en Él, aunque nos maten. Ahora, para nosotros esto suena fácil pero sería bueno preguntarle a unos hermanos de los hermanos de Afganistán.
o aquellos que murieron en el circo romano por los leones, por Nerón, aquellos mártires. Ahora, regresando a Pablo, quizás algo más que podemos resaltar de Pablo en su petición es que sus dificultades las aprovechó para compartir el Evangelio. Él estaba preso, pero el Evangelio no estaba preso. Él estaba preso por causa de predicar el Evangelio, pero esa circunstancia no lo desanimó. Usted no ve en ninguna carta del apóstol Pablo, usted no ve ni un ápice, ni una más mínima pizca de quejadera. Usted no ve incredulidad en él. Bueno, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Usted no ve amargura en el apóstol Pablo, nada de eso. Él usó esa circunstancia simplemente para predicar el evangelio de Dios. Y cuando si usted puede hacer el ejercicio en su casa luego y compara la situación de José y la situación del apóstol Pablo, a pesar de que Pablo no dijo las mismas palabras que dijo José, yo creo que su estilo de vida demostró que creía lo mismo que creyó José. Pablo entendió lo mismo que entendió José, que Dios había utilizado su encarcelamiento en Roma para sus propósitos eternos. Y recuerde una cosa, dijimos, el centro es Cristo, no nosotros. O sea que si algo pasa, es para su propósito, no para nosotros. O sea, Él me forma, no es para mi propósito, es para su propósito. Para que me parezca a quién, a Él. Para que al caminar yo refleje a quién, a Él. Para que cuando la gente vea mi caminar, ¿a quién glorifiquen? A Él. Todo es Él. Y por eso a veces el cristianismo no cae bien. Porque el cristianismo toma nuestro ego y ¿a dónde lo tira? Lo mete 4 metros bajo tierra. Ya no soy yo más, no es lo que a mí me guste, lo que yo quiera. Dice, niéguese. Deje padre, madre, hermanos, hijos, todo por causa de mí. Si no lo haces, le dice, no eres digno de ser mi discípulo. Oh, pero hoy a la gente le proponen otra cosa. Busque dinero. Volvamos otra vez a Hechos 28, perdón. Pablo permaneció 2 años enteros, dice, en una casa alquilada. Recibía a todos los que venían a él predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tremendo, hermano. Su oración estaba siendo contestada y Pablo dice, sigan orando por ello. Ahora pasa a la otra parte de la petición, versículo 4. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Qué interesante, tremendo, digamos, el tremendo Pablo, tremendo predicador, ¿cierto? Tenía tremendo conocimiento, era usado por Dios. Creo que después pues quizás él es el apóstol más nombrado. Pero aquí encontramos a ese apóstol presentando una vez más su interés en la proclamación del evangelio y su humildad, porque dice, pide a los hermanos para que oren por él, para que a la hora de predicar la palabra, él lo haga como bien, para que lo haga correctamente, ¿no? O sea, cuando yo veo esa petición digo yo, si el apóstol Pablo pidió eso, ¿quién soy yo para no pedirlo?
Y mire la palabra manifestar, que dice aquí, para que lo manifieste, significa, yo creo que lo voy a poner al frente así, hablar con claridad. Y los hermanos ya le están poniendo colores y todo. Muy very good. Así que corre la milla extra, gloria a Dios. Hablar con claridad. Pablo dice, hermanos, iglesia de Colosa, oren por mí para que cuando yo tenga que predicar la palabra de Dios sea claro. Erickson, sobre este versículo, debía haber dicho esto primero, ¿no? Pero Erickson sobre este versículo dice lo siguiente, que puede significar al menos 4 cosas. Primero, oren para que pueda hablar claramente, oren para que pueda hablar con valentía, o sea, es decir, sin miedo, oren para que pueda hablar con gracia y oren para que pueda hablar sabiamente. Otra forma de decirlo podría ser, oren para que el Señor me dé los ejemplos precisos que yo pueda usar. Oren para que Dios me dé los argumentos convincentes para que la gente pueda entender el Evangelio. Oren para que cuando sea interrogado por las autoridades, yo pueda decirles a ellos las cosas adecuadas. Oren para que el Señor me fortalezca para no diluir el Evangelio. ¿Sabe una cosa, hermanos? Y los que se han parado en un púlpito saben lo que voy a decir y me podrán decir si estoy diciendo mentira o estoy diciendo la verdad. Pero pararse aquí a predicar no es tan fácil como parece. O sea, no es tan fácil como parece. La gente dice, 15 minutos, 30 minutos, 40, una hora. Eso debe ser fácil. De hecho, me acordé de una ilustración donde un joven le decía al pastor, pastor, yo quiero predicar, yo estoy listo. El pastor le decía, no, hombre, no está listo, muchacho. No, sí, pastor, yo estoy listo. Y así estuvo atrás del pastor, atrás. Y dijo, no, pastor, es que eso es fácil, yo lo puedo hacer. Y el pastor le decía, muchacho, yo creo que todavía no estás listo. Entonces, para no molestar tanto, el pastor le dijo, está bien, dentro de 8 días vas a predicar. Y dice que se preparó y subió y le llegó la predicación, llegó y se paró al púlpito y se paró. Y cuando empezó a mirar a todo el mundo, dijo así, se quedó así parado como 5 minutos. Y después dijo, si alguien de los que está allá cree que pararse aquí a predicar es fácil, pues que venga y predique. Y salió y se bajó. Bueno, pararse a predicar no es fácil. Y más cuando usted sabe de antemano que algunas de las cosas que va a decir o va a enseñar van a causar molestia en los oyentes. Pero yo no sé si usted ora por el pastor de esta congregación, en este caso por mí. No sé si ora o no ora. Yo no sé si usted ora o no ora por los hermanos que dan las clases dominicales a las damas, a los caballeros, a los jóvenes, a los niños. No sé si lo ora. Pero si ora, no ore para que el Señor me dé carro, moto, ni nada de esas cosas. Si una de las cosas por las cuales la iglesia debe orar es para que el que se pare en este púlpito, su motivación sean los perdidos. Su motivación sea que la iglesia sea edificada. Su motivación sea que Cristo sea glorificado y no que Él sea conocido. Usted debe orar para que el que se pare aquí, al predicar, predique el Evangelio de Cristo sin diluirlo. Que aún a sus capacidades que Él tenga, se pueda alinear lo más que pueda a la palabra de Dios y que predique la palabra de Dios y no sus ideales. La iglesia debe orar por el pastor para que el pastor promueva y exalte a Cristo y no para que se promueva él mismo. Porque los pastores no estamos exentos de llenarnos de orgullo. El pastor no está exento de diluir el mensaje. Bueno, vamos a hablar un mensaje más o menos light para que la gente se sienta cómodo y para que la gente siga viniendo. Los pastores no estamos exentos de decir, bueno, ¿qué está haciendo el mundo para atraer gente? Pues bueno, hagamos lo que el mundo está haciendo para atraer gente a la iglesia. O sea, no estamos exentos. El mismo apóstol Pablo lo dijo.
que ese aguijón en la carne fue dado para que no se le fuera a subir el orgullo a la cabeza. Pararse en un púlpito, en una escuela dominical, es una responsabilidad tremenda y peligrosa. Tremenda y peligrosa. ¿Por qué? Porque te puede llenar de orgullo. Algunos pastores se han convertido en un faraón en la iglesia y han convertido a las ovejas no en unos consiervos de ellos, sino en unos súbditos que los sirven y que hacen todo lo que ellos digan con los ojos cerrados. Y están llevando a las personas a la condenación. Y es peligroso también, porque usted puede estar enseñando algo que está llevando a la gente a la condenación. Cristo dijo a los fariseos, recorren cielo y tierra para ser un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Y es tremenda responsabilidad, porque al frente tiene usted para alimentar a los hijos del rey. Así que la congregación debe orar. Yo no soy de los que ando diciendo, ore por el pastor, ore por el pastor. No sé, a veces me da como cosa. Pero la congregación debe orar por el pastor. Debe suplicar a Dios por el pastor primeramente y por los hermanos que enseñan, ya sea a los caballeros, a las jóvenes, a las mujeres, a los niños. La iglesia debe orar por esos hermanos intensamente. Así como si usted mañana tuviera que ir, no sé, a tomar una decisión importante, quizás usted y oraría con intensidad. Bueno, con la misma intensidad usted debe orar por su pastor y por los hermanos que enseñan en la congregación. Desde los caballeros hasta los niños más pequeños. Y a un creyente que ama a Cristo, un creyente que ama a la iglesia local, ora de esa manera. Ora para que ese pastor predique la gloria de Cristo. Ora para que ese pastor o ese maestro de escuela dominical predique a tiempo y fuera de tiempo la obra de Cristo sin diluir el mensaje. Que predique para que los perdidos sean alcanzados, para que la iglesia sea edificada. Dijimos, ¿no? Que esta palabra que dice Pablo aquí, que lo manifieste como debo hablar, y la palabra manifestar dijimos que era hablar con claridad. Y permítame decirle algo. Pues no me da vergüenza reconocerlo, simplemente lo tengo que reconocer. Pero predicar con claridad no es fácil. Yo tengo que reconocer que muchas veces aquí me ha pasado que en lugar de aclarar la idea, lo que hago es que la enredo más. Nadie me lo ha dicho, pero por las miradas, como que doy cuenta, yo le he dicho, yo como que lo que acaba de decir lo empeoré. Y si hago una encuesta, más de uno va a decir, uy, sí, pastor, más de una vez me ha dejado peor con lo que dijo. Porque hablar con claridad, a veces la palabra de Dios, no es fácil. Pero también le digo, a veces es mucho más fácil criticar ya sea al pastor o al hermano de la escuela dominical porque no está siendo claro en lo que está diciendo, está enredado. Es más fácil eso que decir, ¿sabe qué? Yo voy a orar para que el Señor lo use y le dé claridad para la próxima vez que vaya a enseñar. ¿Qué es más fácil? Criticarlo y decirle, ese hermano, si hubiera sido yo. Entonces, predicar con claridad no es fácil. Es una tarea ardua que el pastor necesita y el maestro de escuela dominical necesita la ayuda y la intervención del Espíritu Santo y las oraciones de ¿quién? De la congregación. Hermano, pongan el concepto aquí de esta manera. Si el apóstol Pablo que escribió ¿cuántas cartas? 13, que ocupa gran parte del Nuevo Testamento, pidió a la iglesia que oraran por él para que Dios le diera claridad a la hora de predicar. Hermano, ¿cuánto más usted no va a pedir por este simple mortal? Que no le llega ni a los tobillos al apóstol. Hermano, hay una urgencia. Porque hoy más que nunca la iglesia universal, la iglesia local, está urgida de predicadores
El mundo está urgido de predicadores que dependan 100% del Espíritu Santo, predicadores 100% alineados de la palabra de Dios, cuya motivación sea glorificar a Cristo. Y digo porque el mundo, porque hoy vi un video de alguien que tristemente a nivel mundial es famoso y se ve por todo lado, donde está presentando su ministerio de una forma donde está diciendo, mire, si ustedes quieren ser diferentes en su iglesia, tienen que estar con mi ministerio. O sea, ¿quién? Pero ni que fuera el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no lo necesitas. Necesitas la cobertura de mi ministerio. Me da como hasta escalofrío escuchar ese video. No, 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 no. No, no, no es organización. Si alguien necesitamos, esa es la obra del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. No es una organización. Hoy con urgencia lo necesitamos. Y algo más para decir, para terminar. Al final también dice el apóstol Pablo, para que manifieste como debo. Esa palabra debo la podemos interpretar de dos maneras. En primer lugar, la urgencia que sentía el apóstol Pablo de predicar el evangelio. Y eso es una carga que caracterizó al apóstol Pablo. Había una urgencia en él. Él dice, Pablo dice, yo fui alcanzado por Cristo para predicar a Cristo. Y eso lo vemos en Romanos 1:6, ¿no? Donde él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de qué? De Dios, dunamis. Y en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, mire lo que Pablo dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, esa palabra debe interpretarse como esa urgencia que tenía el apóstol Pablo. Y en segundo lugar, alude al mandato establecido por Dios de presentar el evangelio. El pasaje más conocido, la gran comisión, ¿recuerdan ustedes? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Versículo 20 dice, enseñándolos que guarden que todas las cosas que os he mandado. En Hechos 20:21, va a ir terminando. Miren lo que dice el apóstol Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la responsabilidad de predicar el evangelio debe ser completa, hermano. Es un mandato de parte de Dios y es una urgencia. La gente no llegará a Cristo si no se les predica el evangelio. Se le puede poner todas las canciones que usted quiera, pero en algún momento alguien tiene que predicarle el evangelio, presentarle el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo dice ahí en Hechos, claramente testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, un cambio de mente, cambio de dirección y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que predicarles que Dios es amor, claro que sí, pero también hay que predicarles que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Las dos van de la mano. Preguntas, comentarios, dudas. No preguntas, no comentarios. Vamos entonces a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque
como el apóstol Pablo lo presentó aquí en esta petición, nos retas, oh Dios, primeramente a los predicadores o pastores, a clamar o a pedir que oren por nosotros en el sentido correcto. Señor, al mismo tiempo nos ayuda a entender de que debemos dejar nuestros deseos egoístas a un lado. Y también nos reta como iglesia, Señor, no solamente a orar por nuestro pastor local, nuestros hermanos de la iglesia local, Señor, sino también a otros pastores de otros lugares. Señor, para que tú puedas usarlos a la hora de predicar su palabra. Señor, sabemos que hay muchos pastores que quizás nosotros no conocemos, que ellos no nos conocen, pero nos une a ti, Señor, que moriste también por ellos en la cruz del Calvario. Y hoy como iglesia levantamos nuestra voz a favor de esos pastores. Señor, para que seas tú, donde quiera que ellos estén, Señor, usándolos grandemente. Oramos para que tú les puedas dar las palabras necesarias, los recursos eh, intelectuales, oh Dios, para prepararse y poder presentar mejor el mensaje, Señor. Oramos para que tú les permitas rodearse de hombres y mujeres, oh Dios, que puedan servir de ayuda para ellos, para mantenerse alineados a tu palabra. Señor, oramos para aquellos que quizás están en dificultades. Señor, que en medio de esa dificultad, Señor, tu palabra no se pare, sino que el Evangelio siga siendo predicado, Señor. Y que en medio de esas dificultades tú puedas formar a esos creyentes, esos pastores, oh Dios, y puedan ser de bendición. Padre, oramos por las congregaciones, oh Dios. Padre, para que en lugar, Señor, de perder tiempo quizás mirando errores o equivocaciones de los pastores, ellos puedan doblar rodillas a nivel personal, a interceder, a clamar, para que esos pastores puedan alinearse a su palabra, a tu palabra, para que esos pastores sean temerosos de ti, sean íntegros. Señor, oramos, Padre. Señor, porque hay una necesidad a nivel mundial de que se levanten hombres, oh Dios, Padre, que puedan predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, hombres, oh Dios, que tú puedas usar de manera especial como usaste, Señor, en el pasado, Señor, con grandes hombres de Dios, Padre. Señor, en tus manos estamos para que tú puedas obrar. Señor, y oramos por esta congregación, para que esta congregación pueda entender estas verdades bíblicas, oh Dios, Padre, y que puedan unirse a esa bendición de poder clamar, Señor, por esa persona que tú has puesto como pastor y por esos hermanos y hermanas que dan clases a los dentro de la congregación, Señor. Oramos por ellos. Señor, yo oro por cada una de esas hermanas que dan clases a los niños, oh Dios, para que día a día y hermanos, para que tú cada día, Señor, les puedas dar la claridad bíblica, Señor, les dé la capacidad, Señor, de prepararse mejor para poder educar a los niños de esta congregación, Padre. Padre, yo oro por los maestros de escuela de los jóvenes, Señor, para que tú les des la claridad a estos hermanos, oh Dios, los prepares cada día, Señor, para que al hablar tu palabra, Señor, ellos estén alineados, Señor, a tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de ellos, oh Dios, y que tú seas glorificado en las enseñanzas que ellos den. Yo oro, Señor, por la maestra, oh Dios, de las damas, oh Padre, para que, Señor, a través de ellas, Señor, tú puedas hablar a estas vidas, dale claridad en sus palabras, oh Dios, sabiduría en sus palabras, oh Señor, y para que estas mujeres cada día puedan ser formadas y maduradas, Señor, conforme a tu voluntad. Yo oro por el maestro de los caballeros, Señor, para que tú le des la sabiduría necesaria, le des la claridad a la hora de enseñar tu palabra, Señor, y estos caballeros puedan ser edificados conforme a tu palabra, puedan ser alineados a tu palabra, Señor, y podamos ser una congregación, Señor, que podamos decir que somos una congregación bíblica, Padre, que queremos, oh Dios, aún en nuestras debilidades, Señor, y en nuestros retos, Señor, alinearnos a lo que tu palabra enseña y dice, Señor, aunque quizás eso nos cueste muchas veces, Padre, críticas, rechazos, oh Dios, Padre, o luchas entre nosotros mismos, Padre. Señor, queremos honrarte y queremos lo más importante, que el honrado en esta congregación seas tú y no los hombres. Señor, enséñanos, oh Dios, a siempre llevarte en cada enseñanza, a que la congregación ponga los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.